Aleluya. Aleluya. Que la alabanza de su corazón no se detenga, porque la música de los instrumentos se puede detener, pero la música que está dentro de nuestro corazón, esos instrumentos que Dios ha puesto en nuestra vida, no se puede detener. Amén. Porque cada momento, cada segundo que respiramos, debe fluir esa alabanza a nuestro corazón para nuestro Dios, para nuestro Creador, para el que nos da ese aire para respirar, para el que nos regala la vida cada día, para que podamos estar aquí adorando su nombre, agradecidos siempre. Amén. ¿Cuántos han venido con un corazón agradecido? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Me gozo de verles en esta preciosa mañana. Es un día muy grande, muy especial que Dios nos ha regalado para glorificar su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a estar en esta mañana entrando en el mensaje de la palabra de Dios. El Señor ha impartido a mi vida primeramente, porque siempre como portadores de la palabra de Dios tenemos que agarrar el mensaje para nosotros primeramente y para luego poderlo impartir. Amén. Así vamos a estar tomando como texto base Colosenses capítulo 1 y versículo 18, para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Aleluya. Maravilloso Dios. Bendito Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Siéntese. Aleluya. ¿De quién está hablando este texto, hermanos? Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar también viendo unos pasajes en Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 14 al 17, porque en cierta ocasión dice Corintios que se le informa al apóstol Pablo que la gente en Corinto está en división y en contiendas, debido a que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, y otros yo soy de Cristo. ¿Y quién es Apolos? ¿Ustedes saben quién es Apolos? ¿No? Busquen en su Biblia Hechos 18:24. Dice que Apolos, según la escritura, era un judío natural de Alejandría, que era un varón elocuente, o sea que era un varón que sabía manejar la palabra, hablar elocuentemente de la palabra. Dice que era poderoso en la escritura, o sea que este varón se sabía la escritura de Génesis hasta donde estaba. Amén. Era alguien que se mantenía leyendo la escritura, buscando los versículos, buscando quién era este, buscando quién era el otro, al igual que nosotros. Amén. Pero Apolo solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia. O sea que Apolos no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era Cefas? Cefas, según la Biblia, en San Juan 1:42 dice que era sino el mismísimo apóstol Pedro. Amén. El mismo apóstol que había negado a Jesús 3 veces, pero que
que había podido salir de aquella prueba, que había podido vencer el zarandeo al que fue llevado. Se recuerdan que Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces es Cefas el que anda confirmando a sus hermanos que fue zarandeado, pero que venció, y que ahora está predicando la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces estas personas andaban diciendo, andaban confundidas, andaban en división diciendo: no, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros decían: yo soy de Pablo. Como sabemos, el apóstol Pablo fue el varón que Jesucristo mismo lo llamó a ser su discípulo, su apóstol, cuando él estaba persiguiendo a sus discípulos, a todos aquellos que andaban predicando la palabra de Dios. Entonces él era fariseo, él conocía la ley, pero no había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es cuando él va camino a Damasco que tiene ese encuentro con el mismo Jesús, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense, cuando nosotros estamos en momentos de tribulación, y es el mismo Jesús el que está con nosotros, porque Él no nos va a dejar pasar una tribulación si Él no está con nosotros, porque de otra manera no saldríamos de ahí, porque somos humanos. No soportaríamos una tentación, no soportaríamos una prueba si Jesús no está con nosotros. ¿O alguno de ustedes la soportaría? Yo no podría soportarla. Es por eso que nosotros tenemos que estar en la constante comunión con el Espíritu Santo, con Jesucristo, para que podamos atravesar, como decía el hermano William. ¿Se imagina usted que estemos pasando por momentos de tribulación y estemos solos? No es lo mismo estar pasando por un momento triste y saber que nuestro Señor Jesús está a nuestro lado, o estar pasando un momento triste y saber que estamos solos, que no tenemos esperanza. Es por eso que muchas personas acuden a la droga, al alcohol, incluso al suicidio, a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran esa luz, esa esperanza de la que nosotros gozamos. Nosotros muchas veces estamos atribulados, tristes, pero clamamos al Padre, clamamos a Jesús y sabemos que de Él viene la respuesta. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 1, les dije, vamos a estar ahí meditando en estos versículos, que el apóstol Pablo les amonesta a los corintios. Él les quiere dejar claro a los corintios que ni Pablo, que ni Pedro, que ni Apolos, que ningún otro vino a morir en la cruz del Calvario, vino a derramar su sangre por ellos y por el mundo entero, más que Jesucristo. Amén. Es a ese Jesús al que Pablo viene y les dice: ¿acaso ustedes fueron bautizados por Pablo? ¿Acaso Pablo fue a morir en la cruz por ustedes? Entonces Pablo les hace esta amonestación porque él quiere que ellos entiendan que solamente Jesucristo fue el que vino a morir. ¿Y para qué? Para que hoy nosotros podamos estar en unidad, podamos tener una unidad perfecta. Eso les amonesta Pablo. Les dice en el capítulo 1, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, que estemos perfectamente unidos, que no andemos que yo opino esto y esto se hace. No, que yo opino esto y esto es lo que se hace. No, llegar a un mutuo acuerdo. Claro que todos tenemos diversidad de pensamientos, todos tenemos un cerebro, cada uno se nos ha dado un cerebro. Yo no tengo el cerebro que ustedes tienen, ni ustedes el mío. Entonces, por lo tanto, todos pensamos de diferente manera. Pero cuando todos venimos y hablamos las cosas, es como en el hogar.
pareja, con su esposo o su esposa y sus hijos, ustedes se sientan y dicen, vamos a dialogar esto, vamos a hablar de esto. Tal vez su hijo dice, no, yo quiero que las cosas sean de esta manera. Su esposo dice, no, yo quiero. Pero al llegar a un acuerdo, todos van en la misma dirección, se llega a un acuerdo, amén. Entonces lo mismo que Pablo está queriendo dejar entre los corintios, que ellos tienen que no andar en divisiones, así lo dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y yo les pregunto, ¿de quiénes son ustedes? Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y los otros no están convencidos? ¿Son de Pablo, son de Cefas o son de Apolos? ¿O son de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Somos de Cristo. Somos lavados con esa misma sangre. Todos los que estamos aquí, todos los que están viéndonos a través de los medios, hemos sido lavados con la misma sangre preciosa que Cristo Jesús fue a derramar a la cruz del Calvario. Y Jesús no vino a morir por aquellos o por los otros, vino a morir por la humanidad entera. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a los de Nicaragua, gloria a Dios, o a los de México, o a los guatemaltecos. No, dice de tal manera amó Dios al mundo. Así que a todos nos ha amado de la misma manera. Y en estos tiempos que vivimos, como sabemos, hay muchas religiones. Unos dicen nosotros somos los que hablamos la verdad, los otros dicen no, nosotros somos los que estamos en la verdad y todo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que evitar las cuestiones necias. Así se lo dice Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 9, le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que nosotros no tenemos que venir a predicar si esta religión o aquella religión o la otra religión están en lo cierto o están en la mentira, o que nosotros somos la verdadera religión, que nosotros practicamos la verdad. Esas son cuestiones vanas y sin provecho. Lo que nosotros tenemos que venir a predicar, el evangelio de amor que predicó nuestro Señor Jesús. Amén. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que llevar a toda la humanidad, al mundo entero. Porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él predicaba acerca del amor, de la unidad, y a los que Él les decía víboras, sepulcros blanqueados, eran aquellos que conocían la ley de Moisés de pe a pa, se la sabían toda la ley. Pero Jesús les decía, ustedes ponen cargas en los demás que ni ustedes mismos quieren cargar. Aleluya. Porque muchas veces querían imponer a la gente que esta era la ley, que si el sábado se tenía que guardar, y le decían a Jesús, ¿por qué tienes que sanar el sábado, en el día de reposo? Y le dijo Jesús, pero si tu buey o tu asno, que es el que te da de comer, se te va en un hoyo en el sábado, ¿ahí lo vas a dejar? ¿Se va a morir porque es un día de reposo? No, mentiroso, hipócrita, lo vas a ir a sacar porque es día de reposo, porque sabes que el domingo el pobre asno va a seguir trabajando y te va a seguir dando de comer. Entonces era contra ellos que nuestro Señor Jesús venía a decirles que eran unos ciegos guiando a otros ciegos, porque ellos creían conocerse la ley, pero ellos mismos no la practicaban. Porque cuando vemos aquel pasaje que llevan a aquella pobre mujer que la quieren apedrear, ¿a dónde estaba el hombre que estaba con ella? Porque ella no estaba cometiendo adulterio ella sola. Para cometer adulterio se necesitan dos. Amén. Y entonces, ¿a dónde estaba el hombre? No estaba. ¿Por qué? ¿Por qué la llevaban solo a ella? Porque era la mujer. Porque las mujeres desde aquel entonces hemos sido marginadas. Y no quiero ser feminista, pero hasta el día de hoy algunas mujeres somos marginadas. Amén. Porque supuestamente la cultura machista
Entonces, ellos no estaban cumpliendo la ley porque la ley decía que los dos tenían que ser apedreados. Entonces, por eso el Señor Jesús simplemente se agacha escribiendo. Nadie atina a saber qué escribió Jesús, en la escritura no dice, pero yo me atino a pensar que Jesús estaba escribiendo parte de esa ley en la tierra, para que ellos pudieran leer y decir, oh, es cierto, tiene razón este hombre, nosotros no estamos cumpliendo la ley. Amén. Y como dice el apóstol Pablo, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Porque hay una fórmula, que es lo que Cristo quiere para nuestra iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Esto es el templo, las paredes de este lugar. La iglesia somos nosotros. Y la fórmula perfecta en la unidad es Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Esa es la fórmula perfecta con la que nosotros tenemos que andar cada día. Procurar cada día estar en unidad. Si por alguna u otra razón hay discordias, porque las hay, no somos familia perfecta, no hay familia perfecta. En toda congregación usted va a encontrar esto o aquello, siempre. Y como en las familias, siempre va a haber algo que haga que la familia no es perfecta. Pero cuando nosotros lo hablamos, como ya lo decía, nos sentamos, dialogamos, platicamos, porque muchas veces hay cosas dentro de la iglesia que pasan y no venimos y no hablamos entre nosotros. Entonces aquello se va creciendo, se va incrementando y el rencor va llegando a convertirse en odio, lo cual no debe haber en el pueblo del Señor. Nosotros no podemos tener ni rencor ni resentimiento, menos odio hacia nuestros hermanos, hacia nosotros, que hemos sido lavados y comprados con esa sangre preciosa. Entonces, la fórmula perfecta les dije que era Dios, Cristo, Espíritu Santo, iglesia. ¿Lo pueden repetir conmigo? Dios, Cristo, Espíritu Santo, iglesia. Esa es la fórmula en la que nosotros nos tenemos que guiar. No que la religión, no, nosotros no tenemos que predicar religión. No porque no sabemos cuál es la religión verdadera, porque Cristo no vino a predicar religión. Cristo no vino a morir por religiones. Amén. Vamos a estar leyendo en San Juan 17. Gloria al Señor. San Juan 17. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en el título que dice Jesús ora por sus discípulos. Y vamos a ver el versículo del 20 al 23. Dice la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos. Está hablando Jesús de sus discípulos. Él está orando por sus 12 apóstoles que él había escogido, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de todos nosotros que hemos creído al anuncio del Evangelio de Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. El mismo nuestro Señor Jesús orando por la unidad, primeramente de sus discípulos, de sus apóstoles que estaban con él, pero dice también para aquellos que van a recibir la palabra, a nosotros que recibimos el mensaje de Cristo a través de todos estos apóstoles, de todos nuestros apóstoles mártires que fueron muertos por la palabra de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que ser un solo cuerpo en Cristo Jesús.
Porque todos siempre decimos, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Pero muchas veces no actuamos así. No actuamos de esa manera. Entonces Jesús nos hace la invitación de que seamos en verdad, no solamente de labio para afuera, en verdad, un solo cuerpo, unido. Amén. Así como todos los miembros de nuestro cuerpo están unidos, ¿verdad? Y tenemos en la cabeza un cerebro que es el que manda todo lo que nosotros vamos a hacer. Así, el cerebro no le puede decir a esta mano que agarre para allá y a la otra para acá, porque entonces, ¿cómo haríamos? Las dos manos, si voy a agarrar algo, tenemos esa, ¿cómo les diría? Esa noción, eso de que lo voy a agarrar con las dos manos, ¿verdad? Aquí si voy a caminar con mis dos pies para acá, ni modo que un pie va a ir para allá y el otro, imagínense cómo quedaríamos, cómo estaríamos. Entonces, el cuerpo de Cristo es lo mismo. Tenemos que caminar en una misma dirección. ¿Y cuál es la dirección a la que nosotros estamos caminando? Cristo. Amén, Cristo. Pero ¿cuál es la dirección a la que usted se dirige? Yo me dirijo hacia la patria celestial. Yo no sé si ustedes también. ¿O no estamos caminando para la misma dirección? Amén. ¿Sí? ¿Van a ir conmigo o me voy sola? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo espero que ustedes también estén caminando en la misma dirección que yo voy, porque me voy a sentir triste llegar al cielo y no ver a ninguno de ustedes. Amén. Ustedes no se van a sentir tristes llegar allá y no verme. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Entonces tenemos que caminar hacia la misma dirección. Tenemos que encaminarnos hacia la patria celestial. ¿Cómo? En unidad, en la perfecta unidad. Dice, encontré por ahí un libro, dice, las acciones individuales afectan a toda la colectividad. ¿Qué significa? Que una acción que nosotros hagamos individualmente afecta a toda la iglesia, que es la colectividad en la que nosotros vivimos. Porque nosotros vivimos en una congregación donde tenemos reglas, tenemos normas que seguir. Entonces, si uno de nosotros se dispersa, entonces eso va a afectar a la congregación. Especialmente lo que se refiere al testimonio y a la obediencia. Si usted es seguidor de Cristo y pertenece a una congregación, usted nunca jamás debe actuar por su propia cuenta. Amén. Siempre dice, lo que quiera emprender o hacer para la comunidad debe contar con sus líderes, gloria al Señor, y con el respaldo de la congregación. Amén. Porque si no lo hace de esta manera, no está dejando un buen testimonio de obediencia. Muchos de nuestros padres, de nuestros antecesores, nosotros vemos y decimos, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos tenían esto y por qué Dios les hablaba directamente? Porque tenían obediencia. Muchas veces nosotros podemos venir, cantamos, nos gozamos, como pasó el día de hoy, como ha pasado estos días, nos gozamos y todo, pero muchas veces somos desobedientes. Por eso es que pedimos y no recibimos, porque no somos obedientes. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre el tiempo que vivieron nuestros antepasados. Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, pero no le podríamos decir solamente el padre de la fe, sino el padre de la obediencia. ¿Usted se imagina aquel hombre ir caminando con su hijo a cuestas, sabiendo que lo iba a ir a sacrificar? ¿Por qué? Por obediente. Él estaba siendo obediente a Dios. Más que tener fe, él era un hombre obediente. Y así podemos hablar de otros que fueron muy obedientes a Dios y por eso recibían el respaldo de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y no es fácil sujetarnos a las normas muchas veces. Muchos de nosotros, como les dije al principio, tenemos esta opinión, otros la otra opinión, y cuando decimos vamos a hacer esto, porque muchas veces como líderes tenemos eso, ¿cómo les diría? Malo,
Es un punto malo al favor del líder decir, vamos a hacer esto. No es que vamos a hacer, porque estamos en una congregación, estamos en una comunidad. Y tenemos que tomar en cuenta la opinión. Y les voy a decir esto muy personalmente. Anoche nosotros hablábamos como familia. Tenemos 2 hijos adolescentes, bueno, ya casi adultos, ¿verdad? Pero hablábamos porque hay cosas que los que ellos no están de acuerdo con nosotros dos. Y mi hija decía, pero es que ustedes a veces nos quieren imponer, ustedes quieren hacer lo que ustedes digan que y eso está bien. Pero estábamos sentados como familia platicando, hablando. Yo le dije, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no quieres que te obliguemos a hacer? Y hablando llegamos a un acuerdo. Entonces eso es lo que tiene que haber en la iglesia de Dios. Acuerdo. Llegar a un acuerdo. Si el hermano dice, no hermano, a mí no me gustan las flores rojas, no me gusta que las pongan en el altar. Y el otro hermano dice, pues a mí me encantan las flores rojas. Entonces lleguemos a un acuerdo. Ponemos flores rojas y flores rosadas. Mire qué bonito se mira la combinación. Amén. Llegamos a un acuerdo, ¿sí o no? Está contento el hermano de las flores rojas y está contento el hermano de las flores rosadas. Como nada más poniéndoles un ejemplo. Y así pasa, muchas iglesias están divididas hoy en día porque no hay acuerdos, porque los líderes simplemente se paran en el altar y dicen, vamos a hacer. Y así se hace, porque yo soy el líder aquí, o el pastor, porque yo soy el que manda. Pero no es así. Entonces muchas veces por eso no podemos sujetarnos a la autoridad. No podemos sujetarnos a una autoridad que es mandadora, mandativa. Muchas iglesias crecen y si las miramos se hacen grandes. ¿Por qué? Porque hay consensos, hablan. Y no solamente uno es el que manda, no, es toda la congregación. Si bien es cierto, como les digo, no todo el mundo va a estar de acuerdo en lo mismo, pero por lo menos se va a llegar a algo, hablando, sentándonos a hablar. ¿Amén? Y seguimos que el interés, dice, de Dios en su pueblo es que su pueblo sea educado de acuerdo a los valores morales, espirituales y éticos que nos enseña la Escritura. Como lo sabemos, ¿verdad? Todos nosotros como cristianos tenemos que seguir ciertos valores morales, espirituales, éticos. Porque nosotros nos tenemos que distinguir del resto del mundo. Nos tenemos que distinguir de los que no son cristianos. Nosotros tenemos que distinguirnos como cristianos, porque Jesús dijo que nosotros somos, ¿qué dijo? La luz de este mundo. ¿Qué haríamos nosotros si todas las luces se apagaran? O por lo menos yo aquí no podría leer lo que estoy leyendo. Me quedara en tinieblas, me quedara a oscuras. Ustedes tal vez no me podrían ver, o tal vez sí porque traigo el chaleco blanco, pero yo no los podría ver a ustedes. Entonces nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra. Tenemos que hacer la diferencia. Ustedes, yo les he dicho, a mí no me gusta ver noticias, pero a mi esposo sí le gusta todos los días ver noticias. Y pues a veces las tengo que ver porque estamos ahí juntos. Y vemos cómo la violencia se ha incrementado tanto en este mundo. Vemos los niños cómo salen a matar indiscriminadamente, sin dolor, sin temor, sin nada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos hemos levantado, las madres, los padres, para ayunar por nuestros jóvenes, para orar por nuestros jóvenes. ¿Cuántas veces ustedes ayunan en la semana por sus hijos? Pongámonos a pensar. Pongámonos a pensar que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que volcarnos contra esas huestes de maldad. Anoche nuestra hermana Ingrid nos traía un precioso mensaje que muchos se lo perdieron porque no se pudo pasar la transmisión, pero ese mensaje nos explicaba cómo está la organización, tanto en las huestes
de Dios como en las huestes de maldad. Hay una organización perfecta en las huestes de maldad. Y es cuando nosotros, los cristianos, nos tenemos entonces que organizar también para combatir a esas huestes de maldad. Tenemos que ponernos, no se trata el evangelio solamente de venir a la iglesia, cantar, orar, me tocó predicar, me tocó cantar, me tocó leer la lectura y ya. Adiós hermanos, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. No, el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de ponernos bien la armadura de Dios y salir contra las huestes del maligno. Dicen las regiones celestes de maldad. Hay muchos enemigos que están en el aire, no los vemos porque son espíritus y son los que cada día salen, se le meten, decía la hermana Ingrid, un espíritu necesita de un cuerpo humano. Tanto el Espíritu Santo como un espíritu de maldad necesita de un cuerpo humano, porque es un espíritu, él no puede actuar por sí solo. Tiene que meterse en un cuerpo humano para poder hacer su maldad. Entonces, es ese espíritu que se mete en ese muchacho, en ese joven, y lo insta que agarre un arma y vaya a matar a mucha gente. Nosotros decimos, que le den cadena perpetua, que lo maten. No, porque no es él actuando. Tenemos que levantarnos a orar para echar fuera, atar y echar al abismo a ese demonio que se metió en esa criatura. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ustedes creen que hay que le den cadena perpetua o que lo metan a la cámara de gas? No, ¿verdad que no? Como cristianos no tenemos que tener ese sentir. A veces tal vez duele mucho ver esas situaciones, pero tenemos que ponernos a pensar que no es la persona actuando. No es él. No sé si ustedes han escuchado el testimonio del evangelista Gille Ávila cuando le asesinaron a su hija. El esposo le asesinó a su hija y dice que el muchacho le confesó que cuando él estaba acuchillando a la muchacha, no la miraba a ella, lo miraba a él, al evangelista. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo estaba enojado, estaba, ¿cómo le pudiéramos decir? De que él estaba arrebatando las almas para el reino de los cielos. Y es por eso que cuando el enemigo se levanta contra nosotros, es porque él sabe que nosotros tenemos ese mismo potencial de arrebatarle las almas que él se está queriendo llevar para el infierno. Es por eso cuando vienen los ataques del enemigo, es cuando más fuerte nos tenemos que poner nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que levantar más esas armas, abrocharnos más ese cinturón de la palabra de Dios. Amén. Para que podamos vencer. Porque si nosotros decimos, yo todavía estoy enferma, para los que ustedes no saben, para los que no saben, yo estoy enferma. Me diagnosticaron con tumores en mi útero, pero aquí estoy parada. ¿Sabe por qué? Porque yo he creído en el Dios que me regaló ese útero. Y yo le digo a mi Señor, tú me vas a quitar esos tumores, tú me vas a sanar, porque yo soy tu hija, porque yo te sirvo a ti, porque a ti yo no te sirvo en una cama, yo no te puedo servir en una cama, le dije al Señor. Entonces yo estoy parada aquí por la misericordia de Dios, porque Él ha sido fiel en mi vida, porque Él ha sido grande y maravilloso. Amén. Porque Él es bueno, cada día nos muestra su misericordia. Por eso no solamente les digo es de venir y sentarnos y cantar y adorar, no, es de levantarnos en armas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que armarnos de valor, porque cuando nosotros nos levantamos en armas contra el enemigo, obviamente que él no se va a quedar de brazos cruzados. Él nos va a contraatacar. Y el enemigo tiene poder. Él tiene poder. Sépalo eso bien, para que cuando usted reprenda una hueste del mal, usted también tiene que tener el poder de Cristo Jesús. Usted también tiene que estar lleno
del poder de Dios, porque no es solamente de irle a imponer la mano a alguien que está con un espíritu inmundo, no, porque ese espíritu se le va a salir a esa persona y se le va a meter a usted si usted no está con el espíritu de Dios. Es así de sencillo. Entonces nos tenemos que levantar en armas contra el enemigo. Gloria al Señor. Y ya para terminar, la palabra de Dios dice que aquel que quiera causar división, lo tenemos que exhortar, lo tenemos que mandar a orar, lo tenemos que mandar a llenarse del poder de Dios. Porque hay muchas congregaciones que están en división porque dejamos que personas vengan y nos hablen mal del otro hermano y así andan, llevando y trayendo. Fíjate que el hermano fulano dijo esto de usted. Entonces yo me pongo a hablar del hermano. Va aquella persona con el otro hermano. Fíjese que la hermana Francis dijo esto de usted. Y empezamos a llenar la cabeza y la mente y así se va llenando la congregación de división. Y tal vez la otra persona ni siquiera había dicho nada, pero como siempre la cizaña va a estar sembrada en medio del trigo, entonces eso va a pasar en las congregaciones. Usted solo tiene que tener presente, pero usted no tiene que ser cizaña, usted tiene que ser del trigo, porque la cizaña va a ser arrancada y va a ser echada en el fuego, pero el trigo va a ser guardado en los graneros del Señor. Amén. Entonces, cuando alguien venga y con chismes y dice, hermano, ¿sabe qué? Vaya a ayunar, hermano, para que el Señor le quite esa manía, esa lengüita, que el Señor le haga que se muerda su lengua cada vez que ande buscando cómo poner en división al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y nadie nos puede poner en división. Todos hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Nosotros no somos medios hermanos, nosotros somos hermanos. Amén. Somos hermanos unidos. Mire, yo tengo, a lo que yo sé, somos 10 hermanos, unos nacidos de mi mamá y otros no. Amén. Pero nosotros nunca nos hemos dicho, él es mi medio hermano, ella es mi media hermana. No, siempre que nos presentamos, ella es mi hermana, él es mi hermano. Porque tanto en las venas del que nació de mi mamá como el que no nació de mi mamá, corre la misma sangre. Es la misma sangre que corre. Entonces, así el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Dios no tiene medios hijos, Dios tiene hijos. Amén. Y voy a hablar esto conforme a la Biblia. Dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Lo puede buscar en Tito, capítulo 3, del versículo 10 al 11. Dice, deséchalo, sabiendo que el tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Porque muchas veces nosotros nos amonestan y nos dicen y nos hablan y no queremos hacer caso, entonces es mejor de lejito. Mi hermano, yo te quiero mucho, pero yo te quiero de lejito. No quiero que me traigas chismes, no quiero que vengas a dividirme, porque yo amo a mis hermanos y con ese amor yo me quiero ir al cielo. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. ¿Cuántos queremos en esta mañana orar por la unidad de nuestra congregación? Amén. Amén. Pasemos al frente entonces. Yo voy a rogar a los líderes, a mi hermano Jorge, que se nos ha quedado aquí, no sé dónde están los otros líderes, que oremos por la unidad de nuestra congregación. Pase al altar, tenemos como mucho tiempo que no pasamos al altar por aquello de los 6 pies de distancia. Yo lo entiendo, pero todos estamos usando nuestra mascarilla y yo sé que el Señor es todopoderoso porque nos ha guardado en todo momento. Dios no ha sido un Dios infiel con nosotros. Tal vez a algunos nos ha tocado que agarrar este virus, pero Dios nos ha guardado, la hemos pasado, hemos vencido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Todos los hermanos que quieran la unidad de la congregación, pasemos al altar. Pasemos al altar y vamos a clamar a Dios, que Dios sea obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos mantenga unidos siempre en apoyo. Miren, nuestra hermana Sonia necesita de nuestras oraciones.
Cristo. Tenemos que unirnos y que Dios va a hacer esa obra, porque Dios es el Dios perfecto, el que hace las cosas perfectas. ¿Cuánto lo creen? Padre,